Un saludo a todos. En esta oportunidad queremos estudiar la palabra de Dios juntamente contigo. Gracias por acompañarnos. Así que vamos a pedir la dirección del Señor para que nos dirija en esta oportunidad. ¿Me acompañas ahora? Amado y cariñoso Padre Celestial, me inclino ante tu presencia en señal de reverencia. Indigno, Señor, de tomar tu sagrada palabra. Mas no tengo a quien recurrir, sino es más que a tu palabra registrada, que es consuelo y vida para nuestra experiencia espiritual. Ruego, Señor, tu Santo Espíritu, no mires mis pecados, úsame en esta oportunidad para poder presentar tu Evangelio y que muchas almas puedan ser alumbradas con la luz de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendiga a cada oyente, cada familia. Te ruego, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, en el libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 1, verso 12 y 13, nos dice lo siguiente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro digno llamado, querido oyente, solamente se mide en que en un momento de nuestra vida personal y nuestra experiencia en la iglesia lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo en su carácter. Estamos luchando por ello. Estoy luchando en forma personal para cumplir aquí este ruego del apóstol Pablo, que también es un ruego del Señor. Debe enternecer nuestro corazón el hecho de que estamos aquí, tan cerca de Dios. Debe asombrarnos y a la vez llenarnos de amor de que Jesús nos haya elegido para un propósito. Todo el agradecimiento hacia aquel que tiene paciencia y misericordia, a pesar de que nuestra labor no es hecha con eficiencia e integridad. Debe sentir un pesar enorme en nuestro ser el hecho de que muchas almas pasaron por nuestra vida y no fuimos valientes de decirles que Dios les ama. Y lo más importante, no vieron en nosotros a Cristo. Y el Señor lo que desea de nosotros es que siempre le demos el primer lugar en todo. Cuando uno empieza a reflexionar en su vida espiritual, mencionando esta parte, que Dios nos eligió por un propósito, el Señor requiere de nosotros que para su servicio le demos el primer lugar. Dios nos pide que demos a su servicio el primer lugar en nuestra vida. Que no dejemos transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar su obra en la tierra. Pero Él requiere algo importante para hacer ello. Cuando uno mira la vida espiritual personal y lo intenta comparar con Cristo, nos llama la atención a algo. A una consagración de la vida y de todos sus intereses. ¿Qué es una vocación? Siempre se escucha decir, ¿no? Un padre o una persona tal vez fuera del hogar, cuando mira a una persona, a un adolescente, a un niño, dice, este niño tiene una vocación para algo. Yo sé que en un futuro va a ser un gran médico, va a ser un buen profesor, va a ser un buen educador. Ciertas cualidades en su carácter,
en su forma de ser, hace que esta persona piense de que este niño en un futuro será algo importante. Algo así ocurre en la vida espiritual en el momento en que fuimos llamados. Vocación, inspiración divina con la cual Dios llama a una persona. Y es un solo propósito, de ser una luz. Así que nunca olvidemos que estamos en el mejor camino que alguna vez hemos podido elegir, el camino de la carrera cristiana. Así que esta vocación, si bien es cierto hay cualidades necesarias para tomar el camino de la carrera cristiana, pero el Señor solamente pide una cosa, y es abnegación. En el antiguo Israel, en el tiempo de Moisés, había una razón principal, o una de las razones por la cual les hacía ver al pueblo que ellos habían sido llamados de un lugar de servidumbre para un propósito especial. En uno de los discursos de Moisés en Deuteronomio, al límite del cruce del Jordán, el anciano profeta registra para su tiempo un mensaje de amonestación y recuerdo vivo de lo que Dios hizo con su pueblo. Cuando uno empieza a leer los primeros capítulos de Deuteronomio, son los discursos de Moisés, un personaje ya anciano, a punto ya se podría decir, de soltar el bastón y descansar. Él les recuerda al pueblo cómo es que su misericordia, su protección, su cuidado estuvo todo el tiempo desde que salieron de Egipto por todo el recorrido de los 38 años de peregrinaje por el desierto, cómo es que Dios le mostró su misericordia y protección bajo milagros visibles desde su salida de Egipto. En el capítulo 4 de este libro les hace ver, con preguntas muy importantes que llegan también a nuestros oídos, que no son una nación común. ¿Qué dice en el capítulo 4, el verso 1, 6 y 9? Mire lo que dice Moisés con mucho énfasis. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis a poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye, dice, los estatutos y decretos. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ustedes recuerdan un texto similar en el Nuevo Testamento, para que los hombres glorifiquen a Dios viendo sus buenas obras. Y en el tiempo de Israel, la gente común podría decir, mira, este pueblo es algo diferente, es un pueblo sabio y entendido, una nación, no es una nación común, una nación diferente. Y aquí surge la pregunta, en el verso 7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Querido creyente, querido amigo, tú puedes preguntarte en esta oportunidad, ¿habrá una nación igual que el pueblo cristiano que sigue principios rectos, juicios justos, como dice el verso 8? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Puedes tú preguntarte hoy. Puedes comparar una nación con la otra, a ver si encontramos una nación igual que los cristianos. A pesar de las diferencias doctrinales que tengamos, pero el cristianismo siempre trata de llevar al hombre con un solo propósito, de salvarlo de la situación en la cual vive, de mejorar su vida, de salvarle del pecado. Así que no hay una nación igual como lo es el pueblo de Dios que sigue a Cristo. No hay. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Por tanto, guarda tu alma con diligencia.
¿Habrá otra nación que tenga la ley de Dios como norma de carácter? ¿Otra nación común? ¿Habrá? No lo hay. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. De esta forma, querido amigo, nunca se iba a perder el conocimiento del verdadero Dios, el conocimiento de sus preceptos, de su ley. Eso les distinguía de las demás naciones. Eso era una señal entre el verdadero pueblo de Dios. Así que no hay otra nación. Si en algún momento de tu vida, querido creyente, estás desanimado, o tal vez piensas que estás yendo por un camino equivocado, la vida cristiana no es un camino equivocado. Tienes el privilegio de ser parte de esta nación única en todo el mundo. Nunca habrá otra nación como lo es el pueblo de Dios. Algo así nos intenta decir, ¿no? Según como ustedes anden conforme a lo que les he hablado, defenderá el éxito o fracaso como nación. ¿Qué son los estatutos y decretos que encontramos en Deuteronomio? Por lo cual Dios dice que esta nación no es una nación común. Si uno sigue la secuencia del libro de Deuteronomio, llegamos a los capítulos 5 y 6. Usted con paciencia, querido lector, puede revisar estos capítulos. Y ahí encontramos Moisés de forma preeminente realzando el decálogo de los 10 mandamientos. Ambos capítulos vendrían a ser una evidencia certera de la voluntad de Dios para con su pueblo. Moisés sabía que iba a morir y debía una vez más ratificar las palabras que Jehová le dijo en el monte Sinaí. Entonces, querido lector, puede revisar este capítulo y encontramos lo mismo, con algunas variaciones, de lo que se escribió en Éxodo 20. Y Deuteronomio 5:1 inicia diciendo así Moisés. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Y al concluir esta sección de la lectura de la ley, en el capítulo número 6 está un consejo que también llega a nuestros oídos, a todos los pastores y ministros y padres de familia, con estas palabras siguientes. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy, hablando del decálogo, estarán sobre tu corazón. Siempre se escucha que la ley fue escrita en tablas de piedra. Siempre se escucha que el antiguo pacto fue hecho en una tabla de piedra. Pero la intención de Dios en este, me parece, estoy seguro de que Dios siempre tiene un pacto para con la persona. No puede tener varios pactos. Se llama el pacto de gracia, el pacto eterno que habla Hebreos. Siempre apunta a un cambio de corazón. Siempre intenta escribir su ley en el corazón. Por eso dice aquí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no sobre las tablas de piedra. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que esa era la labor de los padres, de los líderes de iglesia, de los líderes de la nación, que tenían que encaminar a las generaciones sucesivas para que este principio, este conocimiento, nunca se perdiera. Hablando de este principio de cómo enseñar a nuestros hijos, la hermana Elena de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 13, dice lo siguiente: fue Cristo el que dirigió la educación de Israel con respecto a los mandamientos y ordenanzas de el Señor les dijo: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En su propia enseñanza, Jesús mostró cómo había de cumplirse este mandamiento, cómo pueden presentarse las leyes y principios del reino de Dios para revelar su belleza
y preciosura. Así que Jehová en el Antiguo Testamento era Cristo educando al pueblo de Israel. ¿Cuál era la otra razón por la cual exigía obediencia del pueblo? Del momento que ellos aceptaron a Jehová a obedecerle, del momento que ellos fueron rescatados de la esclavitud, este pueblo ya nunca más se pertenecía a sí mismo, pertenecía a Dios. Deuteronomio 7:6 dice lo siguiente: porque tú, querido amigo, si has aceptado al Señor, si estás empezando a estudiar su palabra, te dice lo siguiente el Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. La otra razón también era por la situación moral de las naciones. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite de la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Había muchas razones, ¿no? Lo principal era porque este pueblo era santo a Jehová. Había sido apartado para un propósito especial. Es interesante, queridos amigos, que Dios les dice que son un pueblo santo entre todas las naciones. Pero el lector, al revisar esta lectura, ya sea de Éxodo, Levítico, Números, se puede encontrar con algo. Este pueblo muchas veces se rebeló contra el Señor. En varias oportunidades estuvieron a punto de colmar la paciencia divina de Dios. Muchos murieron sin arrepentirse, otros que sí reconocieron su pecado. A pesar de su debilidad ante sus promesas falibles de obediencia, Dios los eligió. A pesar, ¿no? Hay una gran diferencia en que Dios elige tal como eres, a que Dios te elige a pesar de lo que eres. A pesar de que este pueblo muchas veces se rebelaba contra el Señor, Dios los eligió. Dios quería cumplir su propósito para con este pueblo. La insistencia, la paciencia, el amor, su misericordia, todo el amor fue manifestado en este pueblo. Cuando hay un texto, se me viene a la mente, dice ahí: tal como el Padre corrige a su Hijo, así también Dios corrige a su pueblo. Y no es porque tiene ira, no es porque lo odia, sino porque le ama. Por eso se ve la insistencia, la paciencia, el amor, su misericordia para con su pueblo. Por amor fue liberado de la esclavitud y la obediencia a Dios debía ser impulsado por el amor. Si alguien me ama, me cuida, me dice palabras amables, me da ánimo. Y esa misma influencia que yo siento es también la que mi corazón de agradecimiento ama a aquella persona. El pueblo por amor era impulsado a obedecerle, dice ahí. Sino por cuanto, vamos a leer Deuteronomio 7, 8 y 9, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Por amor Dios libertó a su pueblo de Egipto. Por amor tuvo misericordia. Por amor tuvo paciencia. Y el Señor requiere lo mismo de sus hijos, que le sirvan por amor, por el amor. Antes de la obediencia está el amor. Nunca te olvides, querido amigo. No puede haber obediencia sin amor. Sería algo forzado, algo fingido. La obediencia sin amor sería legalismo. La obediencia sin amor
no tiene sentido. Y eso puede ocurrir en muchas familias. A veces el hijo obedece al padre porque le teme al castigo. Sabe que su padre es rudo, sabe que su padre es violento. Probablemente hay padres que golpean a sus esposas. Y este mismo espíritu se crea en el niño, de temor, de ansiedad. Así que él obedece por temor, no por amor, no por respeto, no por honrarle. ¿Cómo hacer que mis hijos amen y obedezcan a Dios? Surge una pregunta aquí. ¿Cómo hacer que los jóvenes amen y obedezcan a Dios? Dios no te exige o te obliga a amarlo. Dios no te exige o te obliga a amarlo sin darte evidencias suficientes de por qué amarlo. Así como la fe. Creemos en Dios por las evidencias mostradas. Y es así. Para que yo pueda rendir un servicio de amor a mi Señor, es que Él haya mostrado muchas evidencias de por qué me ama. Pero no ocurre así el amor de Dios para con nosotros, que es un amor abnegado. Pero hemos visto muchas evidencias, ¿no?, del cuidado paternal del Señor. Noten el verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó, os ha sacado Jehová con mano poderosa. Querido joven, mira las evidencias del cuidado paternal de Dios. A pesar de que probablemente estés alejado de Dios, o si eres creyente o miembro, no estás viviendo íntegramente, pero Dios te ama a pesar de ello. Padres, muestren las evidencias de que Dios los ama. Muestren que ustedes son la evidencia más cercana de que Dios te amó y te rescató. Si eres fiel a Dios, tus hijos lo serán. Más que palabras, queremos ver hechos. Y el hijo quiere ver hechos. Si queremos que los hijos obedezcan a Dios, los padres tienen que ser el primer ejemplo de que ellos aman a Dios, de que respetan a Dios. Así que hay esperanza en el Señor. Hay fuerza y poder en su amor. Las generaciones sucesivas siguieron. 400 años sin profetas, hablando del último profeta Malaquías, 400 años antes que nazca Cristo. ¿Qué sucedió con el pueblo? Se volvió legalista e indiferente a las naciones vecinas. El conocimiento de Dios, los oráculos sagrados, quedaron ocultados sin salir a la luz. Rencillas, ¿no? En épocas anteriores, ¿por qué había tanta divergencia o enemistad entre el pueblo de Israel con los samaritanos? ¿Por qué no se llevaban bien? ¿Por qué despreciaron a la mujer samaritana? ¿Por qué es que ellos no vieron una luz o se podría decir, por qué es que ellos enfrascaron el conocimiento de Dios y no compartieron las bendiciones para las demás naciones? Ellos creían así, tenían esta idea preconcebida de que ellos eran el único pueblo elegido. Pero ellos estaban en una completa indiferencia de lo que Dios requería para que ellos fuesen una luz. El conocimiento de Dios, los oráculos sagrados quedaron ocultados sin salir a la luz. Lo mismo puede ocurrir hoy. Una iglesia que no tenga hombres que prediquen el Evangelio, que presidan la iglesia con celo y fervor, predicadores que vayan con el Espíritu de Dios, la iglesia entrará en una indiferencia total, legalismo y conformismo. El mayor ejemplo de un fiel atalaya es Moisés. Y los predicadores de hoy tienen que ir con el Espíritu del Señor, con santa consagración, a hacer la obra del Señor. Las iglesias están decayendo, porque casi no se predica la palabra de Dios, la palabra expuesta en el púlpito. Hay un peligro de divagar el mensaje en ilustraciones tal vez que excitan la imaginación del oyente, que tal vez llame la atención muchas las cosas materiales que las espirituales. Hay un libro que tal vez
uno quiera en algún momento ser un buen predicador, o si siente el llamado de escuchar la voz del Señor, y te dice que puedes servir en su obra, pero hay una preparación cabal. Los que en un momento pasamos la escuela misionera, los que nos dedicamos actualmente en su obra, en el campo de labor, en las iglesias, nunca olvidemos que diariamente necesitamos capacitarnos para llevar el Evangelio. No tanto por la elocuencia, no tanto por las palabras, no tanto por el estudio, que sí van de la mano, sino por algo más importante, que es ser guiado por el Espíritu del Señor. Aquí en este libro de Obreros Evangélicos hay una sección, un capítulo que dice el predicador en el púlpito. Pueden revisar este capítulo. Y hay largos consejos del Señor para los predicadores. Moisés es ese gran ejemplo de un atalaya fiel que llevaba el mensaje del Señor. Queridos amigos y hermanos, la iglesia es muy privilegiada porque Dios lo ha elegido del mundo para hacer una luz en el mundo. No para apartarlo o llevarlo lejos, sino para que sea testigo fiel del conocimiento de Dios. Y este principio se vio en que el Hijo de Dios, en un momento de la historia según el reloj del cielo, vino a este mundo, pisó nuestra tierra cargada de pecado. De sábado la gente dice, los hombres hechos para ser morada del Señor llegaron a ser habitación de demonios. Los nervios, todo el cuerpo, eran movidos por agentes satánicos. Todo esto contempló la pureza infinita. Y en ese estado, cuando Satanás estuvo a punto de dominar al hombre por completo, es que Cristo nació en Belén. Después de más de 30 años de preparación en su hogar. Mateo 4:16 dice lo siguiente. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién cumplió esta profecía? Cristo. No puede describirse mejor la situación del mundo en ese entonces con estas palabras. Pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si bien es cierto este texto, es una profecía de Isaías 9. Cristo cumplió esta profecía cuando se encontraba por aquellas regiones. Verso 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús era la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y en ese estado de situación del mundo, resplandeció. Mateo capítulo 4, es la secuencia después que Jesús venció al enemigo en las 3 tentaciones. Y estaba preparado, lleno del Espíritu Santo, para cumplir su obra. Y empezó a predicar aquí. Empezó a recorrer aquellas ciudades de Galilea. ¿Y qué empezó a hacer Jesús en ese entonces? A predicar. Verso 17 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres. Ellos entonces, dejando al instante de las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En otras palabras, vieron la luz, aceptaron la luz y le siguieron. Ya lo había dicho Salmos, el rey David, en los Salmos 119, 130, 135. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Mira en esta oración, muy profunda. ¿Cuántas veces hemos orado así? Para que la presencia resplandezca en nuestro corazón. Haz que tu rostro resplandezca, dice. Tus palabras alumbra. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Queridos amigos, y alumbró la vida, la experiencia de estos hombres. Muy humildes, por cierto. Hombres de trabajo que se ganaban el pan diario, hombres que vivían de la pesca, fueron alumbrados por el Señor. Percibo que algo ocurrió, como dice el Camino a Cristo, página 24, con estos hombres. La luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. ¿Qué dijo Pedro en otro evangelio? Señor, no soy digno, porque soy hombre pecador. Es lo que hace la luz, es lo que hace Cristo en el corazón. Cuando uno estudia la Sagrada Escritura con sinceridad, no solo lo estudia para poder tener conocimiento, estudia para que aquella luz ilumine las cámaras secretas de tu mente, tus intenciones, tus pensamientos. Página 29 dice lo siguiente: un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. El Espíritu Santo puede hacer esto cuando aquel lector empieza a estudiar la Sagrada Escritura con oración. Y esos hombres aceptaron esta luz. Reconocieron que eran pecadores, se entregaron a su servicio y le siguieron. ¿Cómo aceptaron entonces la luz del Evangelio, que es Cristo? Vieron la luz alumbró su alma, se arrepintieron, le aceptaron y le siguieron. Cuando llevamos el Evangelio a las almas o predicamos la palabra de Dios, sea en un púlpito, sea en un hogar, es interesante que Cristo alumbrará las mentes de los hombres por nuestro intermedio. Es Cristo quien iluminará las mentes de los pecadores para llamarles al arrepentimiento. No somos nosotros, pero en gran parte también somos nosotros. Si no hay consagración completa del ser, no podemos ser canales de luz para otros. Él dijo una expresión antes de esto: venid en pos de mí. Y aquí también hay un secreto para el éxito de la iglesia, para el éxito personal de llevar el mensaje del Señor. Cristo va siempre adelante de uno. Uno no puede ir adelante de Cristo. Es Cristo quien te dirige. Es Cristo quien debiera dirigir
tus propósitos, tus planes. Uno siempre va detrás en humilde reverencia, en humilde sumisión, como atendiendo a un gran rey, a un gran capitán, un gran guerrero que va delante de uno. Después Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, en este mismo texto que leíamos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es nuestro mensaje también. ¿Qué es el reino de los cielos? Siempre en los evangelios, cuando Jesús ilustra alguna verdad divina, siempre dice, el reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos es semejante a las 10 vírgenes. Siempre ilustra algo. Siempre estas ilustraciones van acompañadas del reino de los cielos. Y él utilizaba las parábolas para explicar algo divino, algo importante para el hombre. En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro dice lo siguiente: las cosas naturales eran el vehículo de las espirituales. ¿De dónde sacaba Jesús sus ilustraciones? De la naturaleza, ¿no? De las experiencias de la vida. Dice aquí, todo esto era relacionadas con las palabras de la palabra escrita. Guiando así del reino natural al espiritual, las parábolas de Cristo son eslabones en la cadena de la verdad que une al hombre con Dios, la tierra con el cielo. A eso se refería Jesús cuando siempre decía, el reino de los cielos es semejante, y utilizaba una parábola. Entonces el reino de los cielos es la verdad divina mostrada por Cristo mediante las parábolas o ilustraciones. ¿Cuál es la finalidad? Unir mediante estas enseñanzas al hombre con el cielo. Eran verdades muy divinas, verdades sagradas, muy importantes, en donde el hombre se veía muy alejado, y al aceptar esas ilustraciones, estas parábolas, el hombre era acercado a Dios mediante estas enseñanzas. Y los obreros vemos que esforzarnos por imitar esta enseñanza de Cristo. Usar todo lo referente para que el Evangelio penetre en la mente del alma. Jesús utilizaba las parábolas, ilustraciones de la naturaleza, de la vida diaria, de la experiencia. Tenía un solo fin, que aquel hombre se uniera a su Padre Dios. ¿Tiene relación esto con nuestra elevada vocación? Claro que sí. Debe haber un esfuerzo por ello. Dice aquí, la sabiduría divina, la gracia infinita, eran aclaradas por los objetos de la creación de Dios. Por medio de la naturaleza y los incidentes de la vida, los hombres eran enseñados acerca de Dios. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Cristo no trató de teorías abstractas, sino de aquello que es esencial para el desarrollo del carácter, aquello que aumenta la capacidad del hombre para conocer a Dios y amplía su eficiencia para lo bueno. Habló a los hombres de aquellas verdades que tienen que ver con la conducta de la vida y que abarcan la eternidad. Predicar no es fácil. El predicador tiene que hacer todo el mayor esfuerzo con el fin de que el hombre, su finalidad debe ser guiar su mente a Dios. No hay otra finalidad más de la predicación. No es solamente teoría. Si verdaderamente el predicador es guiado por el Espíritu Santo,
Dice a veces el predicador lanza la palabra, pero es invisible en ese momento. A los ojos del predicador es invisible, solamente Dios lo sabe. En qué corazón, en qué terreno cayó la semilla y fue sembrada. Eso no lo podemos ver. Solo Dios sabe aquello. Así que tiene que haber un esfuerzo sobrehumano para poder predicar la palabra de Dios, tal como Cristo también enseñaba. Dice aquí también, la luz en nuestro ser. Mateo 5, siguiente capítulo de Mateo, dice, verso 13 al 15, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así compara a los discípulos, como también a los muchos que se reunían con Cristo, diciendo lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cuál es el contexto de esos versículos? Cuando uno empieza a leer desde el verso 1 hasta el verso 12, encontramos las bienaventuranzas. Y la palabra bienaventurado es, te irá bien. Estas bienaventuranzas tienen palabras de consuelos y bendición, palabras de consuelo y bendición. Estas mismas palabras señalaban la conducta de quienes seguirían el camino de su maestro. No solamente eran palabras de bendición y de esperanza, de consuelo. Dentro de ello estaba encerrado la conducta de quienes seguirían el camino de su maestro. ¿Por qué decimos esto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Cada uno de estos adjetivos que se menciona aquí es la vivencia diaria de los que seguían a Cristo. Pobres en espíritu, personas que lloran, personas mansas, personas que tienen hambre de sed y de justicia, personas misericordiosos, hombres de limpio corazón, hombres pacificadores. Son conductas, el carácter de aquellos hombres que seguían a Cristo. De esta forma, a pesar de que en un futuro recibirían su recompensa, estas mismas características tenían que verse en su andar diariamente con quienes se relacionaban. Llorarían por sus propios pecados, llorarían porque vieron a su Salvador crucificado por causa de su pecado, serían pacientes, serían mansos, serían misericordiosos, se esforzarían por tener un limpio corazón, se esforzarían por ser pacificadores, con el fin de ganar a otros. Y de ahí Jesús dice más adelante, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y en esta parte de la sal de la tierra se dice lo siguiente, en el deseo de toda la gente, es página 272. Dice aquí, si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra, hablando de su pueblo, y su espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en desolación y destrucción, como fruto del dominio de Satanás. ¿Qué dijimos a un inicio? Hay un pueblo en esta tierra que enseña la justicia, los juicios rectos. Hay un pueblo que enseña el conocimiento de Dios. Pero si fuesen quitados de la tierra, ¿qué ocurriría con el mundo? Entra en un ateísmo total. La autosuficiencia del hombre, el orgullo se empieza a elevar, empieza a sobresalir por sí mismo.
todo lo que la mente carnal pueda hacer, el mundo entraría en un caos. No hay algo que lo refrene. Si tú, querido amigos, tienes de cerca algún colegio cristiano, envía ahí a tus hijos, en vez que los envíes a colegios del mundo. Y aquí dice lo siguiente: aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones de esta vida la presencia en el mundo del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Es triste, hermanos, escuchar experiencias que dicen de familiares no convertidos en hogares, que una persona está empezando a conocer al Señor, está empezando a estudiar la Biblia, le dice que tú estás loco, estás perdiendo el tiempo, eres fanático. Pero si esta persona abriera su mente, se daría cuenta de que en gran parte de que él se mantenga con vida, por así decirlo, es gracias a la presencia de los cristianos. Porque si los cristianos fuesen retirados, yo estoy seguro que la ira de Dios caería sobre este mundo. No te burles si tienes un familiar que es cristiano. No le oprimas. Si tu esposa es creyente, déjale que vaya a la iglesia, que se reúna con sus hermanos. Y dice aquí, si los cristianos lo son de nombre solamente, ahora sí hablando a la iglesia, son como la sal que ha perdido su sabor, no tienen influencia para el bien en el mundo, y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos del mundo. Y ha dado una amonestación también terrible sobre las personas que dicen ser cristianos, pero no están obrando como cristianos. Así, queridos hermanos, si me están escuchando aquí, somos la sal de la tierra por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar. Tenemos que elevar en alto el llamarnos cristianos, no solamente de nombre, sino ser testigos fieles, canales de luz para con quienes nos relacionemos. Hablando de la luz del mundo, el siguiente verso 14 dice lo siguiente: los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Como la salvación, queridos amigos, no solamente sale sobre buenos, sale sobre todos los animales más temibles, las fieras, las bestias. Para todos sale el sol, para todos los impíos, para todo el mundo. Por eso es que todo el mundo será juzgado. Nadie quedará, se puede decir, eximido de que nunca conoció a Dios. El ateísmo es una filosofía falsa. No se puede demostrar. La salvación es para todo el mundo. Pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre las tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. No ha de ser sacada a la luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. Hay hermanos que muchos se pegan a lo legal o al legalismo de la iglesia, al costumbrismo. Queremos hacer del sábado algo ahí nomás, ceremonias, servicios, y ahí nomás se queda el sábado, enfrascado ahí, nada más. Es como dice Jesús, ¿no? Nadie enciende una luz y lo pone debajo del almudo de la cama, ¿no? Sino que lo pone en alto para que alumbre a todos. No debe, dice, limitarse la religión en las tapas de la Biblia. Es como que yo agarro mi Biblia y me escondo, me voy lejos y ahí estudio para mí mismo, ahí estudio. Y ahí nomás queda y no comparto. No comparto lo aprendido. Una iglesia que no hace obra misionera, se ve reflejado en este párrafo, está limitado por ideas preconcebidas. ¿Qué hacía Cristo en día sábado? Y ahí viene la pregunta. Sanaba a los enfermos, rescató a una ovejita que se cayó en un hueco,
hizo varios milagros en sábado. Y es lo que la iglesia debe hacer. Entonces somos luz. Y esa luz que hemos recibido del Señor, tenemos que alumbrar a los demás. El verdadero carácter no se forma desde lo exterior. Para revestirse uno con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser encastados en nuestro propio corazón. Nuestra profesión de fe solo puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica la que pone de relieve la palabra de verdad. ¿Qué es esta piedad práctica que mucho se habla? ¿Cómo ser piadoso? ¿Qué es lo que a mí me hace ver que estoy cumpliendo la obra del Señor? Dice aquí, la vida consecuente. Si digo algo, siempre lo voy a hacer. No hay una vida intermitente en el cristiano. Un día obedece, otro día no. Siempre hay un esfuerzo, con la ayuda del Señor, de vivir una vida consecuente. Lo que creo, lo que hablo, eso practico. La santa conversación. ¿Recuerdan? Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estudia este texto, querido amigo. Cuán amplio es su significado. Por si tal vez nuestra conversación no es santa, no es buena. ¿Qué amigos tenemos? ¿De qué conversamos con ellos? ¿Cómo es que estamos siendo arrastrados de forma susceptible por estas conversaciones? La integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. La integridad inquebrantable. José era un ejemplo de integridad. No se dejó guiar por las pasiones sensuales de esa seducción de aquella mujer, sino que él dijo, ¿cómo puedo pecar contra mi Señor? Y huyó. Salió así de aquel lugar. La integridad es eso. No solamente eres fiel cuando todos te ven. Eres fiel cuando nadie te ve. Es la integridad. El espíritu activo y benévolo. Hay personas, ¿no? Yo reconozco que hay personas más piadosas que yo. Hay personas más activas. Y puedo ver, ¿no? Cómo es que es rápido, están ahí para ayudar, solucionan algo y están... Yo digo, yo me quedo sorprendido. El ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. El deseo de toda la gente es página 272. Esa es nuestra elevada vocación, nuestra piedad práctica, nuestra vida consecuente, nuestra integridad, nuestro ejemplo, nuestro testimonio para con los hombres. Porque el siguiente texto de Mateo, ¿qué dice? Vamos a leer Mateo 5. Dice, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No dice glorifiquen al hombre, no dice glorifica al predicador, no. Los hombres serán movidos, serán inducidos a mirar a Dios, a glorificar a Dios por la vida consecuente, por la vida piadosa de los cristianos. Los hombres darán testimonio de que esta familia es una familia cristiana. Tus vecinos darán testimonio de ello. Con quienes te relacionas darán testimonio de ellos. Si tú eres padre, tus hijos darán testimonio de ello. Si tú eres esposo casado, una pareja, tu esposa dará testimonio de ello. Y así viceversa. Somos una luz. Por otro lado, queridos amigos, necesitamos estar unidos en un solo cuerpo, ya que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo es eso? Uno puede preguntar, ¿qué es eso? ¿Cómo es que pertenecemos al cuerpo de Cristo?
No lo digo yo, lo dice la Sagrada Escritura. Vamos a leerlo. Entonces vamos a recordar algunas escenas antes de que Jesús fuese martirizado en la última cena. Hay una pregunta aquí. ¿Cuál es el propósito de reunirnos entre hermanos, de confraternizar con diferentes caracteres y dones diferentes? Uno puede decir, no, pero ¿para qué voy a la iglesia? ¿No? Acá nomás hago mi culto. Y he escuchado así, ¿no? Aquí en casa nomás hago mi culto, canto mi coro, oro y listo. Dios ve mi corazón. Pero esta persona está evitando o está tratando de evitar los textos que hablan de que sí debemos congregar. Nadie puede vivir aislado. Ninguno de los apóstoles se fueron aparte y a orar solo, a estar por ahí, no. La intención de Jesús es siempre que, como todos merecen la salvación, así que todos tienen que estar unidos. Todos tienen que estar al lado de Cristo. Recordemos la última escena y la oración de Jesús en el Evangelio de Juan 17. Vamos a Juan 13 primero, 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No dice con quien me llevo bien. No dice así el texto. Los unos a los otros. ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que me le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En otras palabras, si hiciereis todo este servicio que Jesús estaba instituyendo, serán felices, dichosos. ¿Qué había ocurrido antes? Jesús había tomado la iniciativa de lavar los pies de los discípulos. Ellos esperaban el sirviente, ¿no? El siervo, que en ese tiempo tenían en cada hogar, bueno, los más ricos, de lavar los pies. Contrataban a los siervos para que laven los pies del visitante. Esperaban los discípulos esto. Y entre ellos estaban sentados y se miraban entre ellos a ver a qué momento llega, pero en ninguno dijo: a ver, voy a lavar el pie de Andrés, voy a lavar el pie de Juan. En ninguno de ellos hubo este pensamiento. Hasta que Jesús tomó la iniciativa. Antes de esta acción, que pisó todo el orgullo humano de los discípulos, ellos esperaban al siervo de la casa para que les lavase los pies. Tal escena de lo que hizo Jesús nos hace entender a su iglesia que el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Todos somos iguales ante el Señor. Aunque probablemente uno puede decir, hay una cierta diferencia en los cargos, ¿sí, no? Hablando de la parte eclesiástica, que es otro tema, pero hablando en cuanto a tener respeto, honra y servicio, es para todos. Todos somos iguales para con el Señor. Y como leímos el texto, ¿no? De haber aquí lo que no hubo en los discípulos era la unidad. Y si uno empieza a estudiar de un enfoque los evangelios, supongamos un ejemplo, vamos a estudiar los caracteres de cada discípulo. Y cuando llega a Juan 13, en los capítulos anteriores vamos a ver rencilla, envidia, descontento en el corazón de los discípulos. Y a pesar de ello, estos discípulos querían participar de la cena del Señor. Pero Jesús hizo algo antes de esto. Les lavó los pies. Tiene una explicación más amplia, ¿no? Todo el orgullo humano quedó pisoteado por el suelo. En Juan 17, 8 al 11, tenemos la oración de Jesús, casi para ir a su última agonía en el Getsemaní. Antes de esto, Jesús, en su oración, es una intercesión por su pueblo, por los suyos. Él ora a su Padre, probablemente con lágrimas, con suma preocupación, con mucho esmero, con mucha insistencia.
dice lo siguiente. Porque las palabras que me diste, verso 8, les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pueblo peculiar eres, ninguna nación como otra hay. Porque tuyos son, dice aquí, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he glorificado en ellos, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ven ustedes, ¿no? ¿Cómo iban a saber el mundo que estos seguidores eran cristianos? O actualmente se puede decir, ¿cómo es que el mundo puede saber que nosotros somos el pueblo escogido de Dios? Por el testimonio de la unidad, sea en la familia, sea en la iglesia. La oración de Cristo. No la estamos cumpliendo probablemente con mi iglesia. Verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pues acá hay algo como nos da a entender por sentido común y por lógica. Si Jesús y su Padre son uno, en propósito, en esencia, ¿qué es lo que requiere de su iglesia? Que también sean uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Antes de hacer la obra del Señor, de predicar el Evangelio con poder, debe haber un reavivamiento de la oración de Cristo en su iglesia. Tal vez mis palabras sean no tan fuertes, tal vez falte de ahínco, pero es la palabra del Señor. Debe haber un reavivamiento, una reforma aún en esto, en la unidad de la iglesia. En la unidad personal con Cristo también, que debería ser la primera parte. En Romanos 12, 3 al 8 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos los dones repartidos en iglesias son muy importantes. Desde el diácono, desde la persona que trae flores, desde la persona que sirve en Dorcas, desde el director de iglesia, del secretario del comité, todos son importantes. Nadie puede decir que se cree mejor que el que tiene un don pequeño. Ahora, si tienes un don mayor, más responsabilidad todavía tiene uno que el que tiene un don menor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, aquí lo compara, ¿no?, como un cuerpo humano. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros los unos de los otros. De hecho, ¿no?, que probablemente Jesús empieza a graficar un cuerpo humano común de su época. Y dice, mira, ustedes son como este cuerpo. Ven un brazo, una pierna, tal vez el brazo esté enfermo, tal vez los dedos estén un poco dañados, tal vez el rostro esté con manchas. Ustedes son así, ¿ven? Así son ustedes el cuerpo, así son ustedes como iglesia. No hay perfección,
pero pueden llegar a ser perfectos. Muchos miembros tenemos, ¿no? Como dice un pastor, ¿no?, que siempre escuchamos. Nuestro cuerpo no es simétrico, es asimétrico. Una oreja más grande que el otro, un brazo más largo, pero aún así pertenece al cuerpo. Y así la iglesia también. Hay muchos que avanzan en la fe rápidamente, otros que tropiezan, caen, se levantan, otros tienen debilidades de carácter, otros tienen diferentes dones, pero son el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo. Dice el verso 6. De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿no? Verso 5. Perdón, vamos al 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si queremos saber cuáles son diferentes dones que pertenecen al mismo cuerpo, o que cada don es parte del cuerpo de Cristo, podemos revisar 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 12 al 26. Hay una lista. Evangelistas, pastores, maestros, los que enseñan, diferentes dones. Todos es un mismo cuerpo. Todas estas funciones diferentes del cuerpo, ¿no? El brazo hace una función, los dedos también hacen una función, la vista tiene su función. Todo el organismo está lleno de funciones, forma un solo cuerpo. Así también sucede en la iglesia. Cada miembro debe beneficiar al resto y beneficiarse del resto. Mi presencia es importante en la iglesia, queridos hermanos. Tu presencia es importante en la congregación. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Eres importante. Yo, con mi presencia, beneficio al que está a mi costado, a la iglesia. Y ellos también se benefician de mi presencia. Y así esto se repite en todos. En una experiencia del apóstol Pablo, yendo por Troas y en Macedonia, él dice lo siguiente, hablando de un hermano en la fe. ¿Cómo es que cumplimos esta oración de Cristo? Dice aquí en 2 de Corintios, dice, capítulo 2, versos 12 y 13. Cuando llegué a Troas era una ciudad, ¿no?, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. El apóstol Pablo encontraba consuelo en un personaje, en Tito. Y en el capítulo número 7, dice lo siguiente, el verso 5 al 7. Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Ven ustedes? La influencia, el compañerismo, el consuelo que podemos hallar en la iglesia, en una iglesia unida. Así, hermanos, muchos dones, muchos caracteres, con un solo fin. Efesios 4, 1 al 12. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos hacer la obra del Señor entonces? Llevar su evangelio. Luchar por esta vocación de la unidad. Nuestra finalidad de reunirnos en las iglesias es por esto, para alcanzar la unidad entre hermanos, para ayudarnos, para consolarnos, para orar unos por otros. Y dice aquí, muchos tal vez de aquí queremos hacer la obra. A veces hay un peligro en que los obreros puedan hacer la obra por su propia cuenta. Pero eso se refiere no tanto a los obreros del ministerio, sino a los obreros de sostén propio. Así como Pablo. Pablo dijo en una ocasión, Hechos 20, 18, 35. Vosotros sabéis, dijo, cómo desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo. Cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Como hacía Pablo su labor. No solamente en un púlpito, no solamente ahí, públicamente y por las casas. Habrá ese espíritu en nosotros, ¿no? Y a veces me sorprende y digo, ¿cómo es que estas almas, a veces tildamos a los dominicales que están en error, pero tienen más espíritu misionero que nosotros? ¿Cómo es que agarran su parlante, su micrófono y empiezan a predicar ahí en las calles? ¿Con qué ahínco? ¿Con qué fe? El apóstol Pablo así hacía. Dice, la plata o el oro o el vestido que de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario y los que están conmigo, estas manos me han servido. Una vez le pregunté a un obrero, ¿seguirías predicando el evangelio si es que no te pagaran? Su respuesta fue de duda, no me dijo sí ni no. Así que si en algún momento, y eso es lo que el fin va a llegar del ministerio, no sé en qué momento llegará, pero todos tendremos que trabajar abnegadamente por la predicación del evangelio sin recibir nada a cambio. Y Pablo así hacía. En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Estas manos me han servido, dice. De lo recibido de tu mano, eso te damos. Querido amigo, querido creyente, solo puedes dar a la persona de lo que has recibido, con el talento que Dios te ha provisto. Así que, hermanos, podemos hacer la obra del evangelio, de la predicación, en el lugar donde estemos. Y menciona una parte del párrafo aquí, de la revista. Hoy son muchos los que, si los embargase el mismo espíritu de desprendimiento, podrían desempeñar en forma similar una buena obra. Salgan juntos 2 o más para hacer obra de evangelización. Visiten a la gente, orando, cantando, enseñando, explicando las Escrituras y atendiendo a los enfermos. Algunos pueden sostenerse a sí mismos como colportores. Otros, imitando al apóstol, pueden dedicarse a un oficio manual o de otra índole. Al llevar adelante su obra, reconociendo su incapacidad, pero dependiendo humildemente de Dios, obtienen una experiencia bendecida. El Señor Jesús va delante de ellos, de modo que tanto entre los ricos como entre los pobres encuentran buena voluntad y ayuda. Se puede hacer esto, ¿no? Un plan
especificado por la iglesia. Tarde de obra misionera, no solamente los sábados. Es interesante que probablemente Pablo predicaba el Evangelio aún en las noches, o trabajaba en las noches y predicaba en el día. Y sé que hay personas sinceras que hacen esta obra. Dice aquí, se menciona aquí también que es muy importante que estas personas aprendan otro idioma. Dice aquí, y es una experiencia, ¿no?, del extranjero. A los que se han preparado para la obra médico-misionera en el extranjero, se les ha de alentar a ir sin demora a donde esperar trabajar y poner manos a la obra entre el pueblo, aprendiendo el idioma al paso que trabajan. Pronto podrán enseñar las sencillas verdades de la palabra de Dios. Mateo 4 decía, vosotros sois la luz del mundo. Dice, ¿cuál es la intención aquí en este párrafo? De que se establezcan familias en los lugares más encumbrados, como decía Mateo, luz resplandeció en tinieblas, en sombras de muerte. Sería bueno, dice aquí, que familias se trasladasen a vivir entre aquellos, para que la luz también resplandezca sobre ellos. Cuán noble obra se realizaría. Es una obra, queridos amigos y hermanos, de hacer esta obra de sostenimiento propio, que requiere mucha abnegación. Se necesita mucho esfuerzo. Dice, el verdadero ministerio consiste en llegar a todas las gentes, cualquiera que sea su situación o condición, y ayudarlas de toda forma posible. Mediante tal esfuerzo podéis conquistar los corazones y obtener acceso a las almas que perecen. Hay un esfuerzo. Recuerdo una vez, y sé que la experiencia de muchos obreros, en la parte de la sierra se camina mucho para llegar a los hogares. Es un esfuerzo que es necesario llegar. Una familia vivía a 3 horas de camino de aquella localidad. La localidad se llamaba Lucma. Y esta familia vivía en un lugar que se llama San Andrés, a 3 horas de camino. Y un hermano, donde me dio posada, estaba mal de la cintura. Él caminaba así, agarradito, ahí, pero su mirada al frente con el fin de ver el camino. Y así aquel hermano me acompañó y caminaba así, todas estas 3 horas de camino para llegar a la familia. Y muchas veces aquel hermano hacía este mismo esfuerzo. Y a qué íbamos en ese entonces? A llevar su lección de escuela sabática. Aldeas, ¿no? Localidades, sucursales, ¿qué más? Actualmente sería comunidades nativas, ¿no?, que hay en la selva. Debe haber un esfuerzo personal del obrero para llegar ahí. Y si actualmente hay recursos para pagarle, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué guardar el dinero? Enviar misioneros y obreros a aquellas localidades alejadas para que el Evangelio también llegue ahí. En todo vuestro trabajo, recordar que estáis unidos con Cristo y que sois parte del gran plan de la redención. El amor de Cristo debe fluir por vuestra conducta como río de salud y vida, mientras procuráis atraer a otros al círculo del amor de Cristo. La pureza de vuestro lenguaje, el desprendimiento de vuestro servicio y vuestro comportamiento gozoso han de atestiguar el poder de su gracia. Dad al mundo una representación de que Cristo, tan pura y justa, que los hombres puedan contemplarle en su hermosura. Apreciados amigos y hermanos, la mies es mucha, como dice un texto, pero los obreros son pocos. Pero hay una promesa que el Señor ha dejado a su iglesia. Y a veces olvidamos. En Mateo 28, y Marcos también, que se leyó al inicio. Pero en Mateo 28 añade algo más, dice ahí la palabra de Dios, la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así Jesús se puso frente a los discípulos, ¿no? Yo tengo toda autoridad.
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Si hacemos esta obra, la promesa de la presencia del poder de lo alto estará con su iglesia. Pero hay una obra por cumplir, ¿no? Id y haced discípulos. Hay muchos hermanos, como les mencioné de la experiencia, que hacen la obra del Señor. En lo oculto a la vista, probablemente del ministerio. Hay muchas almas sinceras que están haciendo la obra de Dios. Y tú, querido amigo, querido creyente, eres llamado a hacer la obra en tu círculo social. Nunca olvides, como mencionábamos, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Somos una bendición. Nunca olvidemos que somos una bendición en nuestro círculo, por nuestro buen comportamiento. Somos la luz en medio del mundo. Somos la sal, somos la luz. El Señor nos bendiga.